Es Divino Maestro, el programa donde el Maestro nos muestra los tesoros de su sabiduría y nos da a conocer al Padre. Conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. Divino Maestro, contemplando el rostro de Jesús en nuestro andar. Iniciamos. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revista. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Divino Maestro. Y bueno, pues de verdad hoy es un día especial para todos nosotros, un día de alegría, un día de mucho gozo, ¿verdad?, en el Señor. Pero pues nosotros continuamos con esta serie de programas donde vemos la fuerza sanante de la confesión. Decíamos en los programas pasados que nosotros no vamos a conocer la misericordia de Dios hasta que no sintamos ese abrazo de amor, ese abrazo que nos da el Padre cuando lleguemos, cuando regresemos a la casa, a nuestro hogar, a nuestra casa, nuestra casa que es los brazos del Padre Celestial. Entonces nosotros no vamos a conocer la misericordia hasta que no nos hayamos ido, ¿sí? Nos hayamos retirado de Él por pecados, por lo que sea. A lo mejor ni siquiera pecados, a lo mejor simplemente estamos nosotros distraídos de Dios, distraídos, ¿verdad? Estamos lejos de Él, sin siquiera estar lejos por el pecado, sino simplemente distraídos de Dios. Y entonces el Señor nos espera, siempre nos espera. Cada día Él nos espera que regresemos. Y entonces cuando sentimos ese abrazo de amor, ese abrazo de un Padre que nos ama sin ninguna condición. Una característica del amor de Dios es que nos ama sin ninguna condición. Entonces solamente así vamos a experimentar lo que es la misericordia de Dios. Y Él mismo lo dijo en el Evangelio cuando en aquella ocasión le pregunta el capítulo en Juan. En Juan dice así precisamente, dice cuando lo invitan a una comida a uno de los fariseos y le dice, porque entra una mujer que es una pecadora, ¿sí? Una pecadora, y entonces empieza ella a derramar el perfume en los pies de Jesús. Y entonces el que lo invitó, que es un fariseo, pues de verdad dice pues que este hombre no sabe lo que es esta mujer, no sabe quién es esta mujer, ¿sí? Y entonces le dice Simón, dice, había dos personas que le debían mucho dinero a su amo, y los dos les perdonó la deuda, ¿sí? Entonces, ¿quién crees tú que le amará más? Dice, pues aquel al que le perdonó mucho, seguramente. Pues sí, tienes razón, dice, porque yo llegué aquí y tú no me has ofrecido ni siquiera el beso de paz, ni siquiera has ungido tampoco mi cabeza con el óleo de la bienvenida. Sin embargo, esta mujer desde que llegué no ha dejado de besarme los pies y de derramar el perfume en mis pies. Por eso le digo que sus pecados, sus muchos pecados, le quedan perdonados porque ha amado mucho. ¿Sí? ¿Y por qué ha amado mucho? Porque se le perdonó más se le perdonó. Y aquel que se siente más perdonado por Dios, aquel que se siente más acogido por la misericordia de Dios, es el que ama más, definitivamente. Entonces nosotros no vamos a poder nunca experimentar la misericordia, lo que es verdaderamente la misericordia de Dios, hasta que lleguemos precisamente a los brazos del Padre. Cuando nosotros llegamos y sentimos ese abrazo del Padre, entonces es cuando experimentamos esa misericordia. Por eso es muy importante que en este año de la misericordia nosotros tengamos muy en cuenta que el sacramento de la reconciliación es sumamente importante para que nosotros experimentemos esa misericordia. Y yo creo que hemos dejado a un lado todo lo que nos da el sacramento de la reconciliación. ¿Sí? En el pasado programa veíamos cómo primeramente si cuando nosotros no aceptamos que hemos pecado, cuando estamos echándole la culpa a todos de nuestros pecados, de nuestros limitantes, de nuestras fallas, a todo mundo se lo echamos la culpa menos nosotros. Nosotros tomamos nuestra responsabilidad. Entonces dice, estamos leyendo un poquito también, estamos tomando ideas del catecismo de la Iglesia,
de un libro que es de Scott Hahn y es Señor, ten piedad, de muchas cosas, ¿verdad? De muchos libros estamos tomando ideas, pero aquí este autor nos dice que cuando nosotros comenzamos a vivir en un engaño, ¿sí? Cuando empezamos a negar nuestros pecados o simplemente ni siquiera tomarlos en cuenta, rompemos la importante conexión de causa y efecto, pues negamos la propia responsabilidad de nuestras faltas más graves, ¿sí? Y entonces dice, empezamos a mermar los límites de la realidad. No podemos aclarar nuestras ideas y eso no ayuda, sino que afecta nuestras vidas, nuestra salud y nuestras relaciones. Vuelvo a leer esto porque es muy importante. Antier estábamos meditando cómo cuando los confesionarios empezaron a estar solos, cuando los confesionarios empezaron a estar con menos personas, aumentaron los psicólogos, aumentaron los psiquiatras. Y ahorita está normal, y yo no estoy en contra de los psicólogos o los psiquiatras. Cuando hay que ir, hay que ir. Y yo misma quizá en alguna ocasión tengo que ir y lo voy a hacer, ¿por qué no? ¿Verdad? Pero cuando se disminuyeron las personas en el confesionario, aumentaron los psicólogos y aumentaron los psiquiatras. Y aquí este autor nos dice precisamente que nosotros cuando negamos nuestro pecado empezamos a mermar los límites de la realidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya decimos, yo no tengo la culpa de lo que hago. Lo tiene mi papá, lo tiene mi mamá. Ahorita está muy de moda de todo lo que yo soy malo, de todos mis limitantes y todo eso. Es que mi mamá, es que mi papá. Ajá. Es el momento, quizá tienen algo que ver, pero yo tengo que tener mi responsabilidad, ¿sí? Para al fin yo llegar a esa realidad que debemos de hacer. Y ya veíamos, ¿verdad? La semana pasada, bueno, más bien el pasado programa, como nosotros vimos aquí, como desde el comienzo de la historia de la salvación, nuestros propios padres, ¿sí? Adán y Eva, pues como tampoco ellos fueron muy, muy claros al confesar sus pecados, ¿verdad? Veíamos como en el momento que ellos prueban del fruto prohibido, pues el Señor llega y les hace una serie de preguntas, como si Él no fuera Dios todopoderoso que lo sabe todo, y simplemente ¿para qué? Para buscar una confesión de su pecado, un arrepentimiento, y no sucede, ¿verdad? Les hace la pregunta, ¿quién te ha dicho que estás desnudo? Primero, ¿dónde estás? Como si Dios no lo supiera. ¿Dónde estás? Dios es todopoderoso, Dios sabe todo, ¿sí? ¿Quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Sí? Y todas esas preguntas, ¿verdad? Es para llevar a nuestros primeros padres a una confesión, igual con Eva, ¿sí? Igual con Eva, ¿verdad? ¿Por qué has hecho esto? ¿Verdad? Le dice a Eva. Y entonces cada una de las preguntas son respondidas con una evasiva, pero nunca hubo una confesión del pecado. Dios es lo que busca, ¿sí? Igual con Caín, ¿sí? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Le dice Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Sí? Y cada una de esas preguntas como si no supiera Dios dónde estaba su hermano, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que lleguemos a una confesión de nuestros pecados. Y eso es lo que realmente nos traería a nosotros la paz. Nos traería a nosotros volver a nuestra realidad y partiendo de nuestra realidad, entonces empezar a buscar la manera para crecer, para salir. Si yo no me doy cuenta que tengo un defecto, no voy a salir de él, porque yo soy perfecta ante mis ojos, entonces no voy a tratar de salir de ese defecto o de ese vicio. Cuando en el momento que yo me hago consciente de ese vicio o de ese defecto o de ese pecado, entonces es así precisamente en ese momento cuando yo empiezo a buscar la solución, empiezo a trabajar en la virtud, que es lo contrario del vicio. Mientras yo no me haga consciente de ese defecto, de ese vicio, no voy a trabajar en la virtud. Simple y sencillamente no voy a trabajar en la virtud. Por eso es bien importante que nosotros, de verdad, de cara a Dios, frente a Dios, nosotros hagamos ese examen de conciencia bien.
bien, con una humildad bien grande. Humildad quiere decir no arrastrarnos, ¿verdad?, por el suelo, es que soy una serpiente, un gusano que no tiene derecho a nada. No, es decir, la realidad. En esto tengo estas debilidades, en esto he fallado, tengo unas fuerzas quizás, sí, por supuesto. Quizás soy maestra en algunas cosas, pero soy alumna en muchas más. Eso es la humildad. Saber mis debilidades y mis fuerzas, ¿sí? Y saber que muchas personas son mucho mejores que yo, ¿verdad?, en muchísimas cosas. Eso es humildad. Pero vamos a seguir meditando sobre este misterio que es la fuerza sanante de confesar ante Dios y ante un sacerdote nuestros pecados. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Tenemos nosotros, por ejemplo, diferentes formas de llamarle al aborto problema. ¿El aborto será un problema científico, político o social? ¿Usted qué piensa? Bueno, científico no, porque la ciencia no tiene color, no tiene... es decir, el deber ser no le corresponde a la ciencia, le corresponde el ser, pero no el deber ser. El de ser del hombre, el deber ser se lo pone el hombre. Más bien son problemas políticos, sociales, ¿verdad?, en que sean sociales, sobre todo, en que se ha mezclado mucho el materialismo, la increencia de Dios, la falta de respeto a la dignidad humana, lo que causa, y esto lo han causado verdaderos apóstoles, entre paréntesis, que propagan esto. Difícilmente entiende uno, pero los hay. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado, 14 de mayo, a partir de las 9 de la mañana. Restaurant La Escondida. Invitado especial, Padre Carlos Santillán. Cooperación 120 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Infórmate 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en su radio. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Estamos con ustedes en este programa Divino Maestro y estamos viendo la fuerza sanante de la confesión, de la reconciliación, ¿sí? El sacramento de la reconciliación. Nosotros ahorita, de verdad, es tan sencillo acercarnos ante un sacerdote y confesar nuestros pecados. Es tan sencillo. Claro, ya veíamos en los otros programas cómo a nadie le gusta hablar de sus culpas ni de sus fracasos. Nadie hace una fiesta para decir he fracasado en mis negocios. Hago una fiesta para anunciarles que he fracasado. A nadie le gusta hablar de lo que ha fallado, a nadie. Así que sí nos cuesta, por supuesto que nos cuesta. Y a todos, yo creo que a todos nos cuesta, solamente a los santos. A lo mejor no les cuesta, quién sabe, ¿verdad? Pero es realmente sencillo, porque cuando nosotros nos acercamos a un sacerdote, ¿verdad? Aquí en México todavía es sencillo, en Estados Unidos parece que tienen que hacer cita o ver el día que van a confesar. Aquí, si yo veo un sacerdote, yo puedo acercarme a él y puedo decirle que me confiese, y casi siempre tienen el tiempo de hacerlo. Claro, habrá ocasiones que no hagan así, pero no ha sido así durante toda la historia. También nosotros pensamos que el sacramento de la reconciliación o el confesar nuestros pecados es ya propio del Nuevo Testamento, de la Nueva Alianza, después de Jesús, ya de la Iglesia, como nosotros la conocemos. No, nosotros cuando vemos el Antiguo Testamento también vemos, ¿sí?, que el pueblo de Israel también tenía que pedir perdón por sus pecados.
pero era mucho más difícil. Y vamos a ir viendo así desde el pueblo de Israel a pasar un poquito por la historia de la iglesia, ¿sí? Para ver que no ha sido tan fácil durante toda la historia de la iglesia el confesar nuestros pecados como en este momento, ¿sí? Entonces vamos a ver que en la liturgia de Israel Dios hizo posible la confesión promulgándola en la ley. Pudo haber muchas vías de arrepentimiento, ¿sí? Pero en el pueblo de Israel no facilitaban la confesión de los pecados, ¿sí? No, eran temas arduos y bastante costosos. El pecar y el buscar el perdón del pecado era muy costoso porque, pues imaginemos, después de reconocer que hemos pecado, ¿sí? Preparándonos para hacer nuestra confesión y un sacrificio, porque esto únicamente se llevaba a cabo en el templo de Jerusalén. Así que imagínense, había que preparar el viaje. Si vivían, por ejemplo, en Galilea, imagínense un viaje de varios días a pie o a caballo o en burro, pero no había camiones, no había carros, a través de caminos polvorientos, rocosos, a veces infestados de bandidos y de animales depredadores. Entonces, según el tipo de pecado y su gravedad, debía llevar a la persona para ofrecer una cabra, una oveja e incluso un buey, un toro. Entonces, eso pudiéramos llevarlo de, no sé, si la persona tenía ganado en su casa, pues decía, bueno, yo me llevo el toro desde aquí para ofrecerlo en sacrificio. O también podía comprarlo en el templo, pero era un precio desorbitado. Así que en muchas ocasiones la persona, decidía llevar de su propio ganado el toro. Pero ya imaginemos, llevar un toro, por ejemplo, desde Galilea hasta Judea, ¿sí? Cuidarlo, ¿sí? Y llevarlo, darle de comer. Entonces había que dominar el animal. No era agotador, ya comenzando por eso era agotador, ¿sí? Y aún así apenas empezaba a expiar su culpa. ¿Sí? Entonces, o también si tenía que ir a comprarlo, por ejemplo, si era un pecado muy grave, un toro al templo de Jerusalén, pues era bastante costoso, porque ya sabíamos que los precios allí los aumentaban muchísimos. Y bueno, eso nada más era el camino. Entonces, una vez en Jerusalén, conduciría a la bestia cuesta arriba hasta el patio exterior del templo. En el patio interior explicaría el motivo de su sacrificio. Después, delante del altar, alguien le ofrecería un cuchillo y él mismo mataría el animal. Es decir, una carnicería. Lo cortaría, lo despedazaría, lo haría separándolo en piezas, apartaría los miembros ensangrentados y sacaría los órganos uno a uno. Los entregaría al sacerdote para que los quemara. Purificaría los intestinos tras limpiar los residuos. También tendría que entonar salmos penitenciales mientras el sacerdote tomaba la sangre del animal y rociaba con ella el altar. Todo esto constituía el acto de contrición que nunca olvidaría el pecador. Sí, yo creo que para volver a hacer un pecado grave le pensaría la persona, o le pensaríamos, ¿verdad? Porque imagínense todo esto tan detallado, esa carnicería. Imagínense cómo terminaría la persona llena de sangre después de haber purificado los intestinos, cómo terminaría. Entonces todo esto, pues ya imaginemos, ¿verdad? Esto se daba en el Antiguo Testamento. Así que era todo un ritual en que formaba parte el que había pecado, la persona, el penitente, era el que hacía todo eso. Entonces imagínense cómo no tendría la claridad, la conciencia del pecado y lo que tenía que hacer para expiarlo, ¿sí? Entonces comparemos eso, ¿verdad? Comparemos eso con lo que nosotros ahora vivimos y es nada, ¿verdad? Es decir, nosotros simplemente nos preparamos y en ocasiones más nos preparamos y nos acercamos con un sacerdote. Nos acercamos, ¿verdad? Pero no era así. No era así. Es decir, el sacrificio penitencial en la antigua alianza era un asunto profundamente personal, pero también era un asunto público, porque era humillante y caro. Pues humillante porque todo el mundo decía, él trae, por ejemplo, el sacrificio de la vaca roja, ¿verdad? Que tenía que ser una vaca roja, ¿verdad? Entonces, imagínense cuando veían la persona venir con su vaca roja, decía, pues qué pecado cometería
¿verdad? Entonces era un asunto público realmente, porque pues sí, todo el mundo se daba cuenta que él llevaba una vaca para sacrificio. ¡Qué pecado! Era un pecador, ¿verdad? Y era humillante. Y pues muy caro, muy costoso, pues claro, porque todo lo que costaba un toro en el templo o llevarlo desde su casa, se quedaba sin un toro simplemente, ¿verdad? Entonces no cabía duda, ¿verdad? Entonces veíamos que este sacrificio era un auténtico sacrificio personal, ¿sí? ¿Con qué frecuencia tenía que llevar esto a cabo los israelitas? Bueno, el pueblo, todo el pueblo confesaba sus pecados al menos una vez al año durante la Pascua. Los sacerdotes lo hacían el día de la expiación. ¿Recuerdan eso? Cuando el sacerdote tenía que entrar a llevar la sangre del sacrificio al lugar santísimo. Entonces es allí cuando el sacerdote tenía que hacer todo esto. Y pues nos lo cuenta muy bien, muy exactamente nos dice en el libro de Hebreos, como dice, nos habla precisamente de estos sacrificios, y nos dice claramente que Jesucristo una sola vez entra, dice, este es el punto capital de cuanto venimos diciendo, que tenemos un sumo sacerdote tal que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, al servicio del santuario y de la tienda verdadera erigida por el Señor, no por un hombre, porque todo sumo sacerdote estaba instituido para ofrecer dones y sacrificios, de ahí que necesariamente también él tuviera que ofrecer algo, pues si estuviera en la tierra ni siquiera sería sacerdote, habiendo ya quienes ofrezcan dones según la ley. Estos dan culto, bueno, entonces, un poquito antes, dice, así es el sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores, encumbrado por encima de los cielos, que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus pecados propios, como aquellos sumos sacerdotes, y luego por los del pueblo, y esto lo realizó de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Es que la ley instituye sumos sacerdotes a hombres frágiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley hace al Hijo perfecto para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces vemos aquí en la carta a los Hebreos cómo nos habla de ese sacrificio que el sumo sacerdote, además todo el pueblo, tenía que ofrecer. Entonces los pecadores deberían demostrar su dolor y también su amor, ¿sí? No exactamente con palabras dulces, sino con hechos, trabajos, ¿verdad? Arduos trabajos y sangrientos. Y sus hechos a cambio contribuían a profundizar en su dolor y en su humildad, ¿sí? Estas confesiones eran meros ejercicios mentales. Se plasmaban de modo elocuente, no eran simplemente privados, que la persona lo hacía en su interior. Ya habíamos dicho, ¿verdad?, que cuando una persona veía que iba allí este israelita con la vaca roja, entonces decíamos, pues es un pecador que va allí, ¿verdad? Y bueno, pues vemos durante todo el Antiguo Testamento cómo el pecado, ¿sí?, se experimentaba la persona, ¿verdad? Y ellos tomaban la responsabilidad de hacer penitencia y ayuno, ¿sí? Vemos, por ejemplo, en Primera de Reyes 21-27, Elías rasgó sus vestiduras, se vistió de saco y ayunó, dormía con saco y caminaba humildemente. Sí, también vemos también como David después de que pecó, ¿sí?, él se humilló y hizo un ayuno. Se vistió de saco también, saco y cenitas, llanto, caer postrados en el suelo. Esas eran las muestras habituales del duelo en el Antiguo Testamento. Los israelitas las empleaban con toda espontaneidad para expresar el dolor por los pecados. Y la metáfora es perfecta, porque el pecado causa la muerte, una auténtica pérdida de la vida espiritual, ¿verdad? Entonces vemos cómo en el Antiguo Testamento ya comenzaba lo que es ya en el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza, lo que sería el sacramento de la reconciliación, ¿sí? Así que, pues yo creo que nos falta muchísimo nosotros profundizar en esa gran bendición que tenemos, que es el sacramento de la reconciliación, y que en muchas ocasiones ni siquiera nos acercamos a recibir el perdón de Dios y lo dejamos a un lado.
es el tiempo de regresar, ¿verdad? Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 608-3652, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe. Una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonia, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Nuestro Dios poderoso es. ¿Cómo nace Koinonia Radio? Koinonia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. La Arquidiócesis de Tijuana está contigo. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Y regresamos con ustedes en este programa Divino Maestro. Y bueno, antes de continuar, también tenemos algunos anuncios muy importantes para ustedes y para nosotros. El próximo 14 de mayo tenemos lo que es el desayuno Pro Radio Koinonia. 14 de mayo, sábado 14 de mayo, tenemos para ustedes el desayuno en el restaurante La Escondida. Y bueno, pues tenemos un invitado muy especial, el Padre Carlos Santillán, que siempre nos trae un tema súper interesante, profundo. Y además, lo que me encanta es que siempre da un momento para decir preguntas. Alguien quiere hacer alguna pregunta y contesta todas las preguntas de cualquier índole. Entonces, es una gran oportunidad para aprender más y para preguntar alguna cosa, que sobre todo hablando de cosas, por ejemplo, de opresiones, de todo eso, el Padre siempre tiene ese momento para contestar esas preguntas. Es una delicia escucharlo. Entonces, el próximo 14 nos vamos a dar cita en el restaurante Escondida para estar con el Padre Carlos Santillán. Y además, de verdad, se ha hecho una fraternidad tan bonita. Yo extraño a mis hermanas cuando no van y ya sé quién no ha ido, ¿verdad? Sé quién falta y digo, ay, falta esta hermana, falta este hermano, ¿verdad? Y de verdad nos extrañamos, de verdad. Entonces no pueden faltar. El próximo 14 de mayo vamos a estar en el restaurante Escondida. Y porque usted lo pidió, el próximo 22 de mayo vamos a tener lo que es nuevamente la obra de teatro El Velorio. Vamos a estar en Jardines del Sol a partir de las 5 y con su boleto, que va a costar 150 pesos, va a tener usted derecho de degustar unos deliciosos postres, ¿sí? Va a haber una gama de postres deliciosos todos, porque lo van a preparar varias personas, no solamente nosotros, que somos muy buenas para eso. Ay, no es cierto, ¿verdad? Pero todas las personas que son especialistas
En eso nos van a hacer unos postres deliciosos, así que con su boleto va usted a tener el derecho de degustar esos riquísimos postres. 22 de mayo, ¿sí? Bueno, pues nosotros continuamos con esto de la fuerza sanante de la reconciliación y veíamos que en el Antiguo Testamento, pues primero vimos que era muy fácil ahorita acercarnos a confesar. No es fácil, durante toda la historia de la salvación y durante toda nuestra historia. No es fácil hablar de nuestras debilidades, de nuestros pecados, de nuestras faltas. Nadie anda por allí contando sus pecados. Nadie habla sus debilidades. Casi siempre lo que hacemos es que en una plática dejamos como cubierta nuestras culpas y todo lo contrario. O nos hacemos víctimas o nos hacemos héroes, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, no es natural, pero de alguna manera podemos decir que siempre se ha dado eso de esconder nuestros pecados y hablar de nuestras virtudes, o esconder nuestros vicios y hablar de nuestras virtudes. Y esto de la confesión de los pecados, ya desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ya se hacía. Acabamos de decir también el arduo trabajo que tenía que hacer un israelita para confesar sus pecados, ¿verdad? El arduo trabajo, y lo vemos en el libro de Levítico, ¿verdad? Sí, es decir, dice, después de haber pecado, es decir, habla del pecado, ¿verdad? Dice, él ofrecerá un carnero, su sacrificio de reparación para Yahvé, a la entrada de la tienda del encuentro. Será un carnero de reparación. Con el carnero de reparación, el sacerdote hará expiación por él ante Yahvé por el pecado que cometió y se le perdonará su pecado. ¿Sí? También vemos, por ejemplo, eso que habíamos dicho de la vaca roja, pues eso viene en el capítulo 19 del libro de Números, ¿sí? Porque dice que será una vaca, una de piel roja, es decir, es especial, ¿verdad? ¿Cómo que una vaca roja? Entonces decimos que cuando ya la persona iba ahí caminando al templo, ¿verdad? Y entonces veía que llevaba una vaca roja, pues ya todo el mundo decía, ese hombre es un gran pecador. ¿Qué irá a hacer? ¿Qué habrá hecho? ¿Verdad? Entonces no era fácil, ¿verdad? Confesar nuestros pecados ya en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y bueno, pues también veíamos cómo el arrepentimiento era algo que se mostraba, no hacia adentro. Porque ahorita se muestra, bueno, poco se muestra más bien. No vemos a una persona, yo sí he visto, yo misma, yo creo que todos hemos tenido en alguna ocasión el deseo de postrarnos ante el Señor y pedir perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, por lo que le hemos fallado. Pero casi no se ve. Más bien en el Antiguo Testamento las personas mostraban su dolor, así, pero exactamente mostraban su dolor en la forma como se vestían, con saco, ¿verdad? Se quitaban las galas, se echaban ceniza en la cabeza, dormían en el piso, caminaban humildemente, como lo vemos que Elías dice que rasgó sus vestiduras, se vistió de saco, ayunó y dormía con saco y caminaba humildemente. También David, de verdad, muchas veces, pobre David, ¿verdad? Muchas veces falló y él se arrepintió. Y lo mostraba en su persona. Entonces, siempre ha existido eso de volvernos hacia Dios por nuestros pecados. Saco y ceniza, llanto, caer postrado en el suelo. Esas eran las muestras habituales de duelo en el mundo antiguo. Las israelitas las empleaban con toda espontaneidad para expresar el dolor por los pecados. Y la metáfora es perfecta, porque el pecado causa la muerte, ¿sí? Una auténtica pérdida de la vida espiritual que es mucho más mortal que cualquier muerte física. Entonces, yo creo que tenían en el Antiguo Testamento más todavía conciencia de lo que es el pecado. Estábamos hablando hace unos 2 días, pues de que en este precisamente momento del tiempo que vivimos, ya no se habla de pecado. Se habla de una necesidad, se habla de una falla, se habla de diferentes, ¿cómo dice? Sí, diferente, bueno, pues sí, por ejemplo, hablando de un gay o hablando de una lesbiana, diferentes, no recuerdo la palabra, es decir, pues son diferentes, no sé, como tiene diferentes, ay, no, se me fue totalmente la palabra. Bueno, pero ya no se dice pecado.
O se habla, por ejemplo, de enamoramiento. Es que se enamoró después de casarse. Es que por fin encontró el amor auténtico de su vida. Casado, casada, ¿sí? Sí, eso es, se enamoró. Y lo vemos en las telenovelas, ¿verdad? Cómo, ¿verdad? Está casado con una persona y las personas dicen, ay no, por fin encontró el amor de su vida, entonces que se divorcie y que haga su vida con este. Es decir, ya no se habla. Pero lo más triste de todo es que la palabra de Dios sigue siendo esta, ¿sí? Es decir, lo dice muy claramente, ¿verdad? San Pablo, la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Aunque yo le cambie la etiqueta al pecado y le ponga lo que yo quiera, a preferencias, así se llama, diferentes preferencias, ¿sí? Aunque yo le ponga preferencias diferente, aunque yo le ponga enamoramiento después de casado, aunque yo le ponga, no sé, defender mis derechos, ¿verdad? No dejarme pisotear por los demás, ¿verdad? O no sé cómo expresar la soberbia, o no sé, muchos otros pecados, ¿verdad? O yo le ponga ocupado para atender a los más pobres, ¿sí? O definitivamente dejarle a quien debe dejarle que le atienda a los pobres, lo que es al gobierno, a la iglesia, no sé, muchas cosas puede ser, pero realmente el pecado va a seguir siendo pecado, siempre, y me va a llevar a la muerte. Aunque yo le ponga, me deshice del producto, ¿verdad? Ese producto que me iba a cambiar la vida, porque yo quiero seguir estudiando, quiero seguir preparándome para ser una persona de verdad que triunfe, que haga mucho bien a la sociedad. Entonces tengo que deshacerme del producto. Como yo le diga, será pecado. Y el pecado siempre traerá la muerte, ¿sí? Entonces, cuando en el Antiguo Testamento las personas mostraban de verdad su arrepentimiento, pues era que estaban tomando conciencia de lo que habían hecho y lo mostraban ante los demás. Y vamos a ir recorriendo también, por ejemplo, en la historia de la Iglesia, cómo se ha ido llevando lo que es este sacramento de la reconciliación, hasta llegar a este momento que es realmente fácil. Claro, de vez en cuando yo me encuentro con una persona que dice, ay, este padrecito me regañó bien feo. Y yo me pregunto, a mí también me ha costado, me ha tocado que me regañen. Es lo menos que puedo aguantar. Es que nos volvemos de veras tan sensibles. Pues sí, yo me acerqué con el padrecito, pero me regañó tanto. Pero es lo menos que puedo yo aguantar por mi pecado. Es decir, pues yo respeto mucho a los sacerdotes, ¿verdad? Ellos sabrán, yo no quiero ni condenarlos ni disculparlos. Lo que sí me acuerdo es que el padre Jeff siempre dice, y yo creo, yo nunca me he confesado con el padre Jeff, ¿verdad? Pero un día a lo mejor me estoy muriendo y pues tengo que hablarle, que me confiese. Pero casi nosotros no nos confesamos con los sacerdotes con los que trabajamos. Bueno, en este caso sí, porque me confieso con el padre Víctor, él es mi confesor. Pero bueno. Entonces, él dice que siempre en el seminario les enseñaban, sé un león, sé de verdad una fiera para predicar, pero sé un manso cordero para confesar. Y las personas me han platicado, el padre Jeff, sí, para confesar es excelente, no es un gran confesor, y lo buscan mucho para confesarse, ¿verdad? Entonces, y él lo lleva a cabo, porque para predicar es de verdad una persona tan ungida. Cada predicación yo me quedo así como que, oh, wow, ¿verdad? Y en el confesionario dicen que es eso, ¿verdad? Un cordero para que las personas se acojan, se acerquen a confesarse. Pero en dado caso que si te toca a un sacerdote que te regañe, ay, es lo menos que puedo yo aguantar por mi pecado. Yo creo que a veces nos volvemos tan delicados, ¿verdad? Todavía peco ante el Señor, todavía le fallo a Dios y todavía quiero que sea así como que suavecito. No, yo creo que a lo mejor sería hasta cierto punto, a ver si eso me mueve y decir, ay, pues de veras que fue grave mi pecado, fue grave, imagínense, es separaciones, cuando es pecado mortal, separarme de Dios, eso es tremendo, ¿verdad? Pero bueno, contestamos esta pregunta que nos hicieron. Dice, José Romero nos pregunta, bueno, un saludo especial para José Romero. José, Dios te bendiga, te saludamos, ¿verdad? Y gracias por escucharnos. Dice, boletos para
para el 14, ¿dónde los compro? Estará el Padre Carlos Santillán. Sí va a estar el Padre Carlos Santillán. No tienes que comprar boletos, solamente tienes que llegar el día 14 a las 9 de la mañana en el restaurante La Escondida y allí puedes comprar tu boleto. O si quieres comprarlo desde ahorita, pues aquí te lo podemos vender aquí. Sirve que vienes a conocer si es que no la conoces, vienes a conocer la cabina, vienes a conocernos a nosotros y con mucho gusto aquí te damos tu boleto. Pero si no, no es necesario, puedes allá comprarlo. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos con ustedes en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Finalidad de la coinonía. La comunidad tiene como finalidad ayudar a vivir plenamente la vocación cristiana a la santidad, tanto en la familia como en los ambientes en los que se desenvuelven sus miembros, trabajo, escuela, etc. Formar e instruir a los miembros de la asociación en la doctrina de la Iglesia Católica, en la vida espiritual, en las relaciones humanas y sociales, en la cultura, el arte y el servicio, es decir, buscar la santidad. Las Hermanas Trinitarias de María del Monasterio Monte Tabor te invitan este viernes 13 de mayo a la 23ª jornada de oración por los sacerdotes y la conversión del mundo entero, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, iniciando con la peregrinación desde la entrada al convento. Habrá adoración al Santísimo Sacramento, conferencias, Santa Misa por los enfermos, el rezo del Santo Rosario y más, además de confesiones todo el día, programa de entretenimiento para los niños, venta de artículos religiosos y venta de comida. No olvides traer flores para ofrecer a la Santísima Virgen. Te esperamos en Monasterio Monte Tabor, kilómetro 145, carretera libre Tijuana-Tecate. Para más informes, comunícate al 971-1092. 23ª jornada de oración por los sacerdotes y la conversión del mundo entero. Invitan Hermanas Trinitarias de María, del Monasterio Monte Tabor. Madre de amor de mi Salvador, la llena de gracia y de libertad. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Como quisiera que mis venas fueran cuerdas de la lira, para alabarte, Señor, para alabarte con todo el corazón. Como quisiera que mis venas fueran cuerdas de la lira, para alabarte, Señor, para alabarte con todo el corazón. Cuando te alabo me llena de alegría, cuando te canto me gozo en ti, Señor. Cuando te canto me das tu melodía, pues esto es noche y día, gozarme en el Señor. Como quisiera que mis venas fueran cuerdas de la lira, para alabarte, Señor, para alabarte con todo el corazón. Como quisiera que mis venas fueran cuerdas de la lira, para alabarte, Señor, para alabarte con todo el corazón. Dios es mi gozo, le alabo todo el día, levanto siempre mis manos al Señor. Él es mi gozo, mi vida es mi alegría, yo seguiré cantando las grandezas de mi Dios. Como quisiera que mis venas fueran cuerdas de la lira, para alabarte, Señor, para
alabarte con todo el corazón. Como quisiera que mis venas fueran cuerdas de la lira, para alabarte, Señor, para alabarte con todo el corazón. Y regresamos con ustedes en este programa de Divino Maestro y estamos viendo la fuerza sanante de la reconciliación o la confesión, y hemos visto cómo ya desde el Antiguo Testamento pues ya teníamos que esto de confesar nuestros pecados, y que no era un trabajo fácil, era un trabajo arduo y que lo tenía que hacer el pecador con sus propias manos. Sacrificar el animal, sacrificar la bestia, el toro, lo que fuera, según el pecado que había cometido, y él mismo despedazarlo y ofrecerlo, dárselo al sacerdote para que lo ofreciera en sacrificio. Y entonces su exterior también denotaba que estaba arrepentido. Y bueno, pues vemos cómo en el Antiguo Testamento vemos a hombres de verdad, hombres que se arrepintieron de grandes pecados. ¿Y cómo lo expresaban? Pues con el dolor y cómo se vestían. Por ejemplo, tenemos en el segundo libro de Samuel el ya tan conocido pecado de David, el rey David, ese hombre conforme al corazón de Dios. Es que David ha sido el rey por excelencia. Claro, es imagen de Jesucristo. Y de verdad, como nadie ha amado tanto a Dios como es algún rey como David, ¿verdad? Todos los salmos que le compuso a Dios, Salmo 23, Salmo 91, cada uno de esos salmos preciosos que compuso David, pues es expresando su amor. Y el Salmo, pues, ¿quién no? El Salmo 50 o 51 en algunas partes. Ese Salmo que expresa su dolor, su arrepentimiento por haber pecado, ¿verdad? Y cómo es necesario que nosotros tomemos conciencia. Por ejemplo, hablando de David, pues vemos que él ve a una mujer que se estaba bañando y bueno, pues se deja llevar por el pecado, por la pasión, y bueno, esa mujer era casada. Ella era casada, entonces él, después de haber cometido el pecado, pues busca, porque ya queda embarazada, entonces vemos que él busca que su esposo, Urías, pues venga para que esconder su pecado. Pero no es así, Urías no se deja manejar. Entonces él tiene que mandar matar a Urías. Pecado sobre pecado. Aquí vemos una cosa, un pecado inconfesado que no se arrepienten las personas nos lleva a otro pecado. Eso es tremendo, porque en este primer momento él solamente tenía el pecado, ¿verdad?, de haber sido infiel a su madre. Bueno, simplemente el primer pecado de haberse acostado con una casada. Y luego el segundo llevó a ese segundo pecado tremendo, el asesinato. Y él ni siquiera había tomado conciencia de ese pecado hasta que llega Natán, el profeta de Dios. Y entonces tiene que decirle un cuentecito. Dice, oye, te voy a decir, había 2 hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía ovejas y bueyes en gran abundancia y el pobre no tenía más que una corderita, una borreguita, ¿verdad? Sí, pequeña, que había comprado. Él alimentaba y ella iba creciendo con él y sus hijos, comiendo su pan, bebiendo en su copa, durmiendo en su seno, igual que una hija. Vino un visitante donde el hombre rico y dándole pena tomar su ganado, lanar y vacuno, para dar de comer a aquel hombre, llegado a su casa, tomó la ovejita del pobre y dio de comer al viajero llegado de su casa. Dice, David se encendió en una gran ira, en una gran cólera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Yahvé que merece la muerte el hombre que tal cosa hizo. Pagará 4 veces la oveja por haber hecho semejante cosa y no haber tenido compasión. Y entonces Natán dijo a David, tú eres ese hombre. ¡Qué tremendo! No había caído en la cuenta David de su gran pecado. Y a veces nosotros estamos así. Tiene que ser a veces nuestra cercanía a Dios que nos dice, cuidado, mira lo que has hecho, ¿verdad? Y cómo nosotros debemos de acercarnos al sacerdote. Porque en muchas ocasiones de verdad nosotros creemos que no es tan grande el pecado.
Y cuando nos acercamos con el sacerdote y dice, pues arrepiéntase porque eso es grave, ¿verdad? Entonces dice, santo Dios, era muy grave lo que hice, ¿verdad? Porque a veces ya no tenemos ni conciencia de lo que hacemos, ¿sí? Entonces nosotros debemos pedirle al Señor que nos diga, así como a David, este hombre de Dios le dijo, tú eres ese hombre. Tú eres el que ha pecado, tú eres el que ha fallado, tú eres el que le quitaste esa ovejita a su dueño, que era su único tesoro. Tú teniendo mujeres y mujeres, imagínense David todas las mujeres que tuvo y mujeres importantes, hijas de reyes, princesas y tanto. Y luego a este hombre que era su tesoro, su mujer, su esposa, se la quita. Y entonces, ¿verdad? Y le dice Dios, tú eres ese hombre. Si yo te he ungido rey de Israel, te he librado de las manos de Saúl, te he dado la casa de tu Señor, te he puesto en tu seno las mujeres de tu Señor, te he dado la casa de Israel, de Judá, y todavía añadiré otras cosas. Y tú me has menospreciado, haciendo lo malo a mis ojos, matando espada a Urías elitita, tomando a su mujer como mujer tuya y matándole por la espada de los amonitas. Y luego le dice, pues el castigo está aquí. Dice, la espada nunca se va a apartar de tu casa, ¿verdad? Y entonces, pues, David dice, he pecado contra Yahvé, ¿verdad? Y él empieza el arrepentimiento, ¿sí? Y vemos cómo, por supuesto, Dios lo perdona. Claro, tiene sus consecuencias. El pecado siempre va a tener consecuencias. Siempre va a tener consecuencias nefastas para nuestra vida, aún para la vida de los demás. Entonces, pues la invitación es esta, ¿verdad? De que regresemos a hacer unas confesiones bien hechas. Regresemos a esa gran bendición que tenemos con el sacramento de la reconciliación. Regresemos de donde estemos y quizá, ¿verdad? El Señor va a tener misericordia de nosotros y aún a las personas que tienen algún desequilibrio emocional. Bueno, dicen que todos tenemos desequilibrios emocionales. Yo creo que sí, ¿verdad? Pero pues eso, sí, ¿verdad? Es asumir nuestra responsabilidad y vivir en la realidad. Bueno, pues les recordamos nada más ya para terminar que el próximo 14 de mayo tenemos una cita en el restaurante La Escondida y el día 22 tenemos una cita en la obra de teatro El Velorio. Y bueno, pues también darle las gracias a cada uno de ustedes por escucharnos y por toda su cooperación. Y les seguimos diciendo, es cada mes. Cada mes les pedimos que nos apoyen. No es solamente cuando hay Radiotón, no solamente cuando les pedimos, sino cada mes. Cada mes que tú ya tengas apartado, esto es para la radio, esto es para la radio. Ayúdanos a salir adelante. No hemos salido de la deuda. No hemos salido, así que nuevamente tocamos a tu corazón y te pedimos apóyanos. Pues les deseamos todo el bien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Gracias por tu compañía el día de hoy, en este programa donde mostramos el rostro divino de Jesús, del Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, te adoramos presente en la Iglesia, tu cuerpo místico y sacramento universal de salvación. Gracias y Dios te bendiga. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revista. Estás escuchando